¿Por qué se quedan viviendo aquí? ¿Qué hace que les guste tanto? Bueno, en primer lugar, nuestros antepasados nos hicieron que nos guste tanto acá, porque desde niños nos traían acá y nosotros le damos continuidad. Aquí se vive en paz, no es lugar de problemas. Nos encontramos en Honduras y hoy vamos a aprender un poco sobre la fascinante cultura garífuna. Los garífuna, contado de una manera muy resumida, son los descendientes de africanos traídos hace muchos años por colonizadores. Tienen su propio idioma, sus propias costumbres. Es una cultura muy propia de ellos por completo. Y hoy vamos a ir a visitar una pequeña y aislada comunidad garífuna ubicada más o menos por la zona de las islas de Roatán. La isla que vamos a visitar en concreto es esa de allá que estamos viendo. Toda esa zona se llama Cayo Cochinos y a la que vamos a ir se llama Chachahuate, que significa gemelo en idioma garífuna. Es una comunidad donde viven poco menos de 150 personas y en verdad me intriga muchísimo saber por qué están ahí, qué hace que quieran quedarse habitando esa isla tan alejada, cuál es su estilo de vida, cómo son sus casas, ¿tienen acaso electricidad? ¿Tienen escuelas? ¿Cuál es su religión? ¿Sus creencias en general? Muchísimas preguntas. Esto sin lugar a dudas va a estar fascinante. Pues la alejada isla garífuna en Honduras nos espera. ¡Vamos a darle! Y tras unos 45 minutos de lanchita aproximadamente, llegamos ahora sí a la comunidad de Chachahuate. Esto está interesantísimo, se siente como bien alegre. Justo ahorita enfrente de mí hay unos niños bailando, dando show y toda la cosa. Se siente un ambiente alegre, las casitas están lindas, muy sencillas pero bonitas. Estoy bien curioso de ver cómo viven las personas acá en esta comunidad garífuna, que por lo que me dicen ni siquiera llegan a 100 habitantes. Di mal el dato al principio. Son menos de 100 dependiendo de la temporada. Pues a ver, por aquí llegan las lanchitas y vamos a adentrarnos hacia la comunidad. No creo que haya mucho por recorrer, es una comunidad chiquitita, pero seguramente esto va a estar muy interesante. Ok, podemos ver que las casitas son de madera, los techos de lámina. Ay, miren, aquí resuelvo una de mis dudas. Yo estaba pensando, ¿será que les llegan productos de consumo masivo, digamos, empaquetados y demás? ¿Hay como alguna tiendita o algo? ¿O es todo como local, solamente lo que se pesca, lo que se planta? Y no, podemos ver que sí hay de todo un poco. Me imagino ha de haber tienditas y demás. Ahorita encontramos algún local para poder platicar. Estoy platicando aquí con el Máster Román. ¿Cómo está, Máster Román? No, muy bien, siempre por lo Qué bueno, qué bueno. Él es uno de los representantes de aquí de la comunidad de Chachahuate y me está contando varias cosas, la verdad, súper interesantes. Me tiene bien intrigado esta plática. Entonces, mejor dejemos que él nos cuente. Oiga, don Román, entonces platíqueme, ¿cuántas personas viven aquí? Aquí viven 60 personas. ¿60? Ah, yo pensé que había un poquito más de 100. Ah, wow. Qué locura. De estos 60, ¿como cuántos son niños? Ahí tenemos 40 niños. Bueno, como para los tiempos altos de trabajo de Semana Santa, aquí usted encuentra 200 personas ya de la comunidad. Pero por ahorita, que es un tiempo bajo, solo hay 60, como 20 niños y 40 adultos. Y vean, acá tenemos una cocina. Ok, se cocina con leña. Acá las señoritas cocineras andan haciendo unas cuantas tajadas con el banano. El banano está presente en todos lados en Honduras. De verdad, si eres hondureño o vives en Honduras y no te gusta el plátano, el banano, estás en graves problemas. Por aquí algunas viviendas más. Ah, miren, esta es una de las tienditas, una de las pulperías, como se les llama localmente. Nomás Fiado Juana. ¿Viene su teléfono qué? ¿Como para que te fíe o qué? Es un buen sistema, miren. Al parecer hoy Juana no abrió, hoy Juana no está fiando, pero esta normalmente es su tiendita, la tiendita de Juana. Ah, no, ya me están explicando que es no más fiado. Miren la importancia de separar las palabras. Yo entendí que no más fiado, o sea que solamente se podía pagar fiado. Yo, pues bueno. Está sensato. Ay, vean, acá don Román nos está dejando grabar adentro de su casa para que podamos ver cómo se vive cotidianamente aquí en la comunidad. A ver, platíqueme, don Román, esta su cocinita, ¿no? Sí, esta cocina, aquí se elaboran los bananos,
El arroz. Rico, rico. Claro, sí, son chiquitas, son acogedoras, está lindo. Y entonces aquí es la habitación, ¿puedo echar un vistazo? Ok, acá está. 1, 2, 3 espacios para dormir. Ah, pues ahí está, ahí tenemos como es una vivienda típica, ¿no? Tradicional aquí dentro de la comunidad garífuna. Ay, miren, observación curiosa. Todas las casas tienen el mismo piso de arena, vaya, no tienen un piso adicional de madera o algo similar, sino que en todas las viviendas se sigue la arena. Miren, acá dice la farmacia 24/7. Yo dije, para los medicamentos. Pero me llamó la atención, ¿no? Porque no es 24/7, ahorita está cerrada. Y me dijeron, no es el nombre del bar. Solo que de broma, de pichinga, dijiste. ¿De pichinga? Le dicen la farmacia porque pues aquí vienen por el medicamento, ¿no? Que los pone felices. Y aquí en esta comunidad las casas no tienen calle y número, ¿no? Como normalmente en las ciudades, sino que dice quién vive aquí. Aquí vive Kaylin. ¿A dónde vas? ¿Dónde estabas? ¿En casa de Kaylin? ¿Dónde es casa de Kaylin? Pues, ¿dónde dice Kaylin? Ay, vean, esto me está llamando mucho la atención. Las personas, que casi todas dentro de sus propias casas no tienen baños, sino que hay baños colectivos para la comunidad. Acá tenemos 2, por ejemplo, pero estos solamente son para las necesidades, ¿no? Para soltar el desecho. Para ducharse, para bañarse, la mayoría de las personas se bañan pues a jicarazos, ¿no? A cubetazos en alguna parte trasera de su hogar. Vean esta escena. Un gato está intentando cazar a esa iguana. Este tipo de acción no se ve ni en los documentales del National Geographic, miren. En exclusiva aquí con el Luisillo. Batallas que nunca imaginaron. Gato contra iguana. ¿Quién ganará? Yo le voy a la iguana, sinceramente. No, tiene garras, tiene cola, no. Yo no me metería. Sal de ahí, gato, sal de ahí. Y bueno, otra pregunta que surge dentro de este tipo de comunidades es ¿qué pasa con la basura? ¿La recolectan? ¿Viene algún transporte por ella? Y la respuesta es sí. Se programa que lanchitas vengan por la basura, se juntan en un punto común y eventualmente se llevan a otro sitio. Pero me atreveré a decir que esto no ha de pasar tan seguido, tan periódicamente o tal vez de una manera tan organizada, porque sí que caminando por la islita se puede notar, se puede ver que la basura es un problema. Está por todos lados, está metiéndose al mar. Sí, habría que idear un sistema de recolección un poco más eficiente para estas comunidades, porque eso es algo muy interesante. Esta no es la única comunidad. Nos platican que hay otras más que tal vez te vas en lanchita 20 minutos para allá y 20 minutos para allá y llegas a otras comunidades que tienen 20, 30 habitantes. Entonces sí, son varias comunidades pequeñas en estas islas de la comunidad garífuna. Estoy fascinado. Ya andamos echando el Gifiti, el licorcito ese herbal que probamos el video pasado, y la cerveza salvavidas rica. Acá con el buen Eric. Le dicen el lío, te apodan el lío, porque antes era problemático el muchacho. El lío, mira, el lío y Luisillo el pillo aquí, dándole saludcita. Y por supuesto no podemos estar haciendo un video sobre la cultura garífuna sin mencionar su bandera. De hecho, aquí tienen colocada una justo arriba de mí. Podemos ver que los colores son negro, blanco y amarillo. Todo lo que voy a decir es en base a lo que me comentan los locales de aquí de la isla y me dicen que el negro es por la raza, ¿ok? La raza negra, el blanco es por la paz, siempre estar en paz, y el amarillo por la guerra. La sociedad garífuna estuvo y sigue estando en ciertos lugares en conflicto durante muchos años. Así que el amarillo simboliza el lado bélico de toda su historia. Pero sí, están tan orgullosos que por lo que me cuentan, en cualquier comunidad garífuna que uno visite, la bandera siempre va a estar presente. Y a ver, se debe mencionar a los garífunas, los caracteriza su gastronomía. Cocinan mucho con coco, obviamente muchísimo marisco. Esta es la famosísima sopa de machuca, el camarón al ajillo, todos lo sazonan con coco. Vamos a darle, qué rica la gastronomía garífuna. ¿Las personas aquí hablan español o hablan garífuna? Hablan español, hablan garífuna y se habla inglés también. Ah, ¿también? Sí, claro, para los turistas internacionales. Claro. ¿Los niños se les sigue impartiendo el garífuna o ya no tanto? Ya poco. Los padres le inculcan sus raíces a los hijos. ¿El garífuna qué viene siendo? ¿Como
¿Qué viene del suajili o mezcla de qué es? Pues el lenguaje de nosotros es descendiente africano, o sea, tiene una mezcla con el inglés y con el francés y con el caribe. ¿Me podría dar un ejemplo de una oración en garífuna? Me da curiosidad. Nuguía Niri, Román Niri, pues. Ya Nere de Chachahuate. Mi nombre es Román, vivo en la comunidad de Chachahuate. Bui tibeyu bien, ere tibeyu bachougati, lu iyahani. El día de hoy está bien fenomenal, está bien asoleado y se puede pasear. La verdad sí está soleado. Ah, mire, qué bonito suena. ¿Y usted con su familia habla garífuna o hablan en español? Ya, con mi familia hablamos garífuna. Mi esposa y mis hijos sí, hablamos garífuna y hablamos español también. Oiga, y en una comunidad así de pequeña me llama mucho la atención que pues viven bastante aislados, ¿no? Me está diciendo que actualmente son menos de 100. ¿Hay escuelas para los niños? Sí, hay escuela. Hay escuela en Cayo Mayor. Van a viajar todas las mañanas a la escuela en la isla de Isten, que queda en Cayo Mayor, y regresan a las 2 de la tarde a la comunidad de Chachahuate. Ah, ok, entonces los llevan en lanchita Claro. y los regresan. Ellos tienen su propio transporte. Ay, miren, aquí está la antigua escuela de la isla. Hoy por hoy el plan es que los niños acudan a una escuela en una isla cercana, pero solía existir la escuela local, que está abierta, vamos a curiosearla. Ah, wow, aquí siguen los libros. Vean, los libros de educación primaria, español, por ahí. Todos tirados en el suelo. Están las banquitas, está el pizarrón. Me da curiosidad, vamos a ver de qué año son los libros. A ver, este libro de ciencias sociales, a ver de qué año es. A ver, 2011 fue esta edición del libro. Entonces todos estos libros que estamos viendo son desde el 2011, que hace sentido con lo que nos platicaban los locales. Pues ellos nos decían que la última maestra que venía a dar clases aquí fue hace 8 años. Era una maestra estadounidense, tomó su lanchita, vivía aquí con la comunidad, estaba haciendo algo así como un servicio social, pero eventualmente ella se fue a hacer su vida aparte, siguió adelante y ya de ahí, por lo que cuentan los locales, ningún maestro, ninguna maestra regresó. Entonces por eso es que la escuela se quedó en este estado. Pero wow, 8 años es un larguísimo tiempo. Uno pensaría que al menos, no sé, se hubieran recogido los libros o no sé. Tal vez se quedó en pausa todo el proyecto y demás. Pues muy interesante. Aquí sí que nos ponemos a pensar. Esto es porque tal vez las autoridades ya no le dieron visibilidad a una isla como esta, o tal vez los mismos representantes de la localidad no han buscado a un reemplazo para el maestro, para la maestra. ¿Cuál podría ser una buena solución aquí? Porque sí, ya estaba bien armada la escuela y se veía que estaba muy linda. Pero los años pasan, las cosas se olvidan y así la actualidad de la escuela en la isla. Y en cuestión de religión, ¿cuál es la creencia de las personas aquí? La mayoría son católicos. ¿Hay una iglesia en la isla? Hay una iglesia evangélica. La mayoría de los habitantes son católicos. Y en cuestión de salud, pues me llama mucho la atención. ¿Hay tal vez alguna clínica o en alguna isla cercana hay un hospital tal vez? No tenemos nada. Lo que sucede es que vivimos al aire puro y consumimos productos muy frescos. Entonces Dios nos mantiene con buena salud también. No cuesta, pero no voy a decirle que no le puede pegar una gripa o una calentura leve, pero con bañar agua salada se quita. Los métodos. El otro día también probé, ¿cómo se llama esta bebida herbal? El Gifiti. Gifiti. Me dijeron que también se usa mucho para... Se usa, bueno, uno le dicen anticovid y otro le dicen el preñador. Ah, ¿también? Si se acuestan 2, se levantan 3. Es muy bueno para purificar la sangre. Y para cosas como comida, agua, a ver, toda la comida se pesca aquí mismo o también traen productos de otro lado y hay tiendas. ¿Cómo funciona esto? Hay tiendas. Aquí lo que sí se maneja aquí es el marisco, que tenemos un inmenso freezer en medio que nos arruina todo lo que queda ahí, ¿verdad? Pero ahí ya la cuestión de pollo, los camarones, eso sí se trae de la costa y los demás. Y los granos básicos también hay que irlos a comprar allá. En pulperías tienen y aquí. En pulperías y tiendas aquí se ven. ¿Y agua? Pues también compramos agua purificada, pero colectamos agua de lluvia también, que es de mucha utilidad para la cocina. No, claro, para lavar, para... Todo. Ajá, para la higiene, para bañarse, ¿no? Así Todo es. esto. Para trabajar, ¿qué hace la gente aquí? ¿Pescan o cuál es la actividad económica? La pesca y el turismo. Y nosotros como padres que queremos que nuestros hijos tengan un futuro mejor, los trasladamos a la ciudad después de sacar su noveno aquí para que tengan mejor horizonte el día
día de mañana para que sean profesionales. Don Román, ¿y por qué permanecer en esta isla? Eso es algo que me da mucha curiosidad. ¿Por qué se quedan viviendo aquí? ¿Qué hace que les guste tanto? Bueno, en primer lugar, nuestros antepasados nos hicieron que nos guste tanto acá, porque desde niños nos traían acá hasta que se jubilaron nuestros antepasados y otros ya fallecieron y nosotros le damos continuidad. Aquí se vive en paz, no es lugar de problemas. Pues sin duda esta isla nos ha mostrado un estilo de vida muy diferente y me ha encantado poder visitar esta comunidad y poder aprender un poco sobre la cultura garífuna. Gracias por haberme acompañado, gracias a todos los locales de esta comunidad por recibirnos tan abierta y tan cálidamente. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós.